Mi nuera desempleada ganó 8 millones de dólares en la lotería. Fue entonces cuando nos echó a mi hijo y a mí de casa y dijo, ya no sirves para nada. Ya no te necesito. Solté una carcajada hiriente. ¿Acaso leíste el nombre del billete, cariño? Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver el alcance de mi historia. Nunca pensé que el portazo de mi propia puerta marcaría el fin de todo lo que creía saber sobre mi familia. Pero allí estaba, de pie en el porche de la casa que había llamado hogar durante 3 años, con mi maleta a mis pies, mirando la madera que de repente me resultaba extraña. ¿Me oíste bien, Fay? La voz de Yara cortó el aire de la tarde como un cristal roto. Empaquen sus cosas y váyanse los dos. Mi hijo Jude estaba a mi lado, pálido como la nieve. Ninguno de los dos se movió. No podíamos. Las palabras flotando en el aire parecían imposibles, como si alguien hablara un idioma que no entendíamos. Yara, ¿de qué estás hablando? La voz de Jude se quebró como si volviera a tener 13 años, preguntándome por qué su padre nos había dejado. Este es nuestro hogar. Se rió. De verdad se rió. Era un sonido que nunca le había oído. Agudo y frío. Nada que ver con las dulces risitas que soltaba cuando le llevaba café a la cama todas las mañanas durante los últimos 3 años. ¿Estás en casa? Levantó un papel, agitándolo como una bandera de la victoria. Este billete de lotería me acaba de hacer 8 millones de dólares más rico. 8 millones, Jude. ¿Sabes lo que significa eso? Sentí que me temblaban las rodillas. El billete de lotería. Recordé que lo compró el martes pasado en la gasolinera mientras yo le echaba gasolina al coche. Se había estado quejando otra vez de no tener dinero para la compra. Y le di un billete de $20, como había hecho cientos de veces. Significa que ya no los necesito, a ninguno de los dos. Sus ojos se posaron en mí con un odio tan puro que me dejó sin aliento. Sobre todo a ti, anciana. ¿Crees que no sé cómo me miras? Como si fuera un caso de caridad que recogiste en la calle. Yara, para. Jude dio un paso adelante con las manos temblorosas. Mamá lo ha hecho todo por nosotros. Vendió su casa para que pudiéramos comprar este lugar. Ha estado pagando la hipoteca, los servicios, haciendo la compra. Exactamente. La voz de Yara se elevó hasta convertirse en un chillido. Nos ha estado controlando con su dinero, haciéndonos sentir culpables, haciéndonos depender de ella. Bueno, ¿sabes qué? Ya no soy la caridad de nadie. Encontré mi voz, aunque apenas salió como un susurro. Nunca te hice sentir como caridad. Te ayudé porque eres familia. ¿Familia? Se acercó. Tan cerca que pude ver el rímel corrido bajo sus ojos por las lágrimas de rabia. ¿Quieres saber qué pienso realmente de la familia, Fa? Eres una vieja amargada que no soportaba ver a su hijo feliz con otra. Te mudaste aquí para espiarnos, para controlarnos, para asegurarte de que nunca sintiera que este era realmente mi hogar. Cada palabra me impactó como un puñetazo. Pensé en todas las mañanas que me había levantado temprano para preparar el desayuno antes de que ella se levantara. Todas las veces que cuidé de sus 2 hijos de su anterior relación mientras ella dormía hasta el mediodía. Todas las entrevistas de trabajo a las que la llevé esperando en estacionamientos durante horas mientras ella hacía como si buscara un trabajo que nunca tuvo intención de aceptar. Eso no es cierto. Mi voz era más fuerte ahora, pero me temblaban las manos. Me mudé porque me lo pediste. Dijiste que necesitabas ayuda con los niños, con las facturas. Dije lo que necesitaba para sobrevivir. Yara gritó. ¿Crees que quería depender de ti? ¿Crees que disfrutaba que vigilaras cada uno de mis movimientos, que juzgaras todo lo que hacía? Seguí el juego porque tenía que hacerlo, pero ahora volvió a mostrar la multa. Ya no tengo que fingir. Jude parecía como si le hubiera caído un rayo. Estuviste fingiendo todo este tiempo. Ay, madura, Jude. La voz de Yara se volvió fría, casi aburrida. ¿De verdad creías que me encantaba estar sentada en esta casa todo el día, escuchando las historias de tu madre sobre su trabajo, sus amigos, su vida perfecta antes de que la arruináramos? ¿Creías que disfrutaba de las cenas familiares donde ella hacía pequeños comentarios sobre que debería buscar más trabajo?
Nunca dije eso, susurré. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, me preguntaba si eran ciertas. ¿Había estado haciendo comentarios? La había estado juzgando sin darme cuenta. No tenías que decirlo. La risa de Yara ahora era amarga. Estaba en cada mirada, en cada suspiro al pagar otra cuenta. Cada vez que te ofrecías a llevar a los niños a algún sitio porque pensabas que no hacía lo suficiente. Sentí que algo se rompía en mi pecho. No exactamente en el corazón, sino en algo más profundo. Algo que había tardado 66 años en construirse y se desmoronaba en minutos. Yara, por favor. La voz de Hood sonaba desesperada. Aunque sientas lo mismo por mamá, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestro matrimonio? Se volvió hacia él con una expresión que nunca antes la había visto. Fría, calculadora, como si estuviera mirando a un extraño. ¿Qué te pasa, Hood? ¿Crees que no lo sé? Te casaste conmigo solo porque estaba embarazada. ¿Crees que no sé que te sentías atrapada? Negó con la cabeza. Yo también estaba atrapada. Atrapada con un hombre que todavía recurre a su mamá cada vez que hay un problema. Atrapada fingiendo estar agradecida con una mujer que me hacía sentir como una carga todos los días. Ya basta. Las palabras salieron de mí con una fuerza que sorprendió a todos, incluso a mí. ¿Quieres que nos vayamos? Bien, pero no te atrevas a reescribir la historia para sentirte mejor por esta traición. Yara entrecerró los ojos. ¿Traición? ¿Quieres hablar de traición? ¿Qué me dices de cómo has controlado esta casa desde el primer día? ¿Qué me dices de cómo me hiciste sentir como una invitada en mi propia casa? Esta nunca fue tu casa. Las palabras me salieron de golpe sin que pudiera contenerlas. Compré esta casa. Pago la hipoteca. Lo pago todo mientras tú te quedas ahí parado poniendo excusas de por qué no puedes trabajar. Y ahí está. La sonrisa de Yara era triunfal. La verdadera Fay, la que ha estado llevando la cuenta todo este tiempo. Bueno, felicidades, Fay. Acabas de demostrarme lo que tenía. Sentí que me ahogaba. Todo lo que había hecho, cada sacrificio que había hecho, se estaba convirtiendo en algo horrible y manipulador. ¿Cómo es que ayudar a mi familia me había convertido en el villano? Mamá, dijo Hood en voz baja. Y cuando lo miré, vi algo en sus ojos que me revolvió el estómago. Dudo. No me mires así, susurré. Por favor, no me digas que lo crees. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Ya no sé qué creer. Esas 7 palabras terminaron lo que Yara había empezado. Sentí que algo dentro de mí se detenía. Dejaba de luchar. Dejaba de dar explicaciones. Dejaba de tener esperanzas. Bien. Recogí mi maleta con las manos más firmes que en toda la noche. Me voy. Pero Hood, cuando te des cuenta de lo que has perdido hoy, caminaste hacia mi coche. Oí a Yara gritar detrás de mí, con una voz dulce como el veneno. Conduce con cuidado, Fay, y no olvides llevar contigo tus viajes de culpa. Lo último que oí fue el sonido de la puerta de mi casa al cerrarse. Esta vez no fue un portazo, solo se cerró. Definitivo y absoluto. Como el fin de una vida que creía eterna. Estaba sentado en mi coche en el aparcamiento de un restaurante abierto las 24 horas, con las manos aún aferradas al volante, aunque llevaba 20 minutos aparcado. El motor estaba apagado, pero no me atrevía a entrar. No me atrevía a afrontar la realidad de que no tenía a dónde ir. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi vecina Margaret. Te vi salir con las maletas. ¿Todo bien? Me quedé mirando el mensaje hasta que las palabras se me nublaron. ¿Cómo explicas que tu vida entera se derrumbó en tan solo 15 minutos? ¿Cómo le dices a alguien que la familia por la que lo sacrificaste todo te abandonó como si fuera el periódico de ayer? En lugar de responder, me encontré revisando mi galería de fotos y me detuve en una foto de hace 3 años. El día de la boda de Hood y Yara. Allí estaba yo, radiante junto a ellos, con el vestido azul que había comprado especialmente para la ocasión. Recuerdo haberme sentido tan esperanzada ese día, tan agradecida de que mi hijo hubiera encontrado a alguien que parecía quererlo. Pero al mirar la foto ahora, noté cosas que antes no había notado. Como la sonrisa de Yara no llegó a sus ojos.
Como se mantuvo ligeramente apartada de Hood y de mí, como si ya estuviera planeando su escape. Debería haberlo visto venir. Las señales estaban ahí. Empezó 2 meses después de su boda. Yara apareció en mi apartamento con lágrimas en los ojos, sosteniendo a su hija de 2 años, Emma, mientras su hijo de 4, Marcus, se aferraba a su pierna. Fay, siento mucho molestarte, dijo con la voz temblorosa. Pero mi casero nos va a desalojar. Ya no puedo pagar el alquiler y no tengo a dónde ir. Claro, la invité a pasar, le preparé el té y dejé que los niños jugaran con los juguetes que les guardaba para cuando vinieran de visita. Me explicó que había perdido su trabajo en la tienda porque estaban reduciendo el horario y el cuidado infantil era tan caro que no tenía sentido aceptar cualquier trabajo. Sé que es mucho pedir, dijo con aspecto tan joven y vulnerable sentada en mi sofá. Pero podríamos quedarnos aquí solo unas semanas, hasta que me recupere. Unas semanas se convirtieron en 2 meses. Entonces Hood empezó a pasar todas las noches en mi casa para estar con su nueva familia. Mi apartamento de una habitación se volvió pequeño y caótico, lleno de niños llorando y la tensión de tanta gente en tan poco espacio. Fue entonces cuando Yara tuvo la brillante idea. «Sabes», dijo una noche después de que los niños por fin se durmieron. «No es justo que estés atrapada en este pequeño apartamento cuando podrías tener un hogar de verdad. Con tus ahorros y mi buen crédito podríamos tener una casa preciosa juntos, un hogar de verdad para todos». Tenía sentido en aquel momento. Llevaba 5 años viviendo en ese apartamento tan pequeño, desde que se venció el acuerdo de divorcio. Tenía dinero ahorrado de mi trabajo en la compañía de seguros, suficiente para una entrada considerable. Y la idea de volver a tener un hogar de verdad, un lugar donde ver crecer a mis nietos, era demasiado tentadora como para resistirla. La casa era perfecta. 4 habitaciones, un amplio patio trasero y una cocina con espacio suficiente para las cenas familiares. Los pagos de la hipoteca eran elevados, pero manejables con mi sueldo. Yara prometió que encontraría trabajo una vez que nos hubiéramos instalado, una vez que los niños estuvieran en un buen distrito escolar. «Esto va a ser maravilloso», dijo, de pie en la sala vacía el día de la mudanza. «Un nuevo comienzo para todos». Durante los primeros meses, fue realmente maravilloso. Llegaba a casa del trabajo y encontraba a Yara preparando la cena, a los niños haciendo la tarea en la mesa de la cocina y a Hood relajándose en el sofá después de su turno en el almacén. Me sentía como la familia que siempre había deseado, pero que nunca había tenido. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. La búsqueda de trabajo se volvió cada vez más indolente. Yara dormía hasta las 10 u 11 y luego se pasaba horas con el teléfono diciendo que estaba mirando ofertas de trabajo. Cuando preguntaba por las entrevistas, siempre había una razón por la que no podía aceptar el puesto. El horario no era el adecuado. El sueldo era demasiado bajo. No entendían que necesitaba flexibilidad para los niños. «Es más difícil de lo que crees», decía cuando le sugería con delicadeza que quizá debería ser menos exigente. «Llevas 20 años en el mismo trabajo. No entiendes cómo está el mercado laboral ahora». Así que dejé de preguntar y empecé a trabajar horas extra para cubrir los gastos, que iban en aumento: comida, servicios, útiles escolares, ropa de los niños. La lista seguía creciendo y mi sueldo cada vez era menor. Luego vinieron las emergencias. Marcus necesitaba gafas. Emma tuvo una infección de oído que requirió antibióticos caros. El coche se averió y necesitó reparaciones importantes. Cada crisis se sentía urgente, necesaria, y me encontraba echando mano de mis ahorros una y otra vez. «Te prometo que te lo devolveré», decía Yara cada vez. Y le creí. Parecía sinceramente agradecida, sinceramente avergonzada de necesitar ayuda. Me abrazaba fuerte y me decía que era una bendición, que era una suegra maravillosa, que era una santa. Vivía para esos momentos. Después de años sintiéndome inútil y descartada, tener a alguien que dependiera de mí me hacía sentir bien. Sentía que tenía un propósito. La rutina matutina se volvió sagrada para mí. Me despertaba a las 5:30 para prepararles el desayuno a todos antes de ir a trabajar. Huevos revueltos para Hood, panqueques para los niños, café con 2 de azúcar para Yara, que nunca fue madrugadora. Preparaba la comida, me aseguraba de que las tareas estuvieran en las mochilas y, de alguna manera, llegaba a tiempo al trabajo.
No tienes que hacer todo esto, decía Yara. Pero nunca se ofreció a ayudar, nunca sugirió turnarse. Y cuando le insinuaba que quizá a veces podía encargarse del desayuno, me recordaba lo difícil que le era desenvolverse por las mañanas, que nunca le había gustado desayunar, y lo mucho que les encantaba a los niños mi comida. Los fines de semana eran para hacer la compra, limpiar y lavar la ropa. Yara desaparecía durante horas, alegando que necesitaba tiempo a solas para desconectar del estrés de buscar trabajo. Yo me encontraba cuidando a mis 2 hijos, cocinando la cena, manteniendo la casa que yo pagaba mientras ella se hacía la pedicura o quedaba con amigos para tomar un café. Necesito esto, explicaba al llegar a casa renovada y relajada. Si no cuido mi salud mental, nunca podré funcionar lo suficientemente bien como para encontrar trabajo. Siempre sonaba razonable. Todo en Yara parecía razonable cuando lo explicaba. Tenía una forma de hacer que sus necesidades parecieran urgentes y mis preocupaciones insignificantes. El punto de quiebre debería haber sido la Navidad pasada. Había pasado semanas planeando, comprando y cocinando para la reunión familiar que habíamos decidido organizar. Yara había prometido ayudar con los preparativos, pero la mañana de la fiesta se despertó con migraña. Lo siento mucho, dijo sin apenas levantar la cabeza de la almohada. Creo que es estrés. ¿Sabes cómo me ponen ansiosa estas cosas familiares? Así que me encargué de todo sola. Cocinar para 12 personas, preparar, servir y limpiar después, mientras ella se quedaba en cama. Cuando su hermana Carol elogió la comida, Yara, de alguna manera, bajó las escaleras con aspecto renovado y aceptó el elogio como si hubiera hecho la mitad del trabajo. Fay y yo formamos un equipo estupendo, dijo, rodeándome los hombros con el brazo. No sé qué haría sin ella. Y me sentí orgullosa. Útil, como si estuviera justo donde debía estar. Ahora, sentada en el aparcamiento de este restaurante con todas mis pertenencias en el asiento trasero, podía ver lo bien que me había jugado. Cada crisis, cada emergencia, cada momento de vulnerabilidad había sido cuidadosamente calculado para que siguiera dando, para que creyera que me necesitaban, para que no hiciera las preguntas difíciles. Lo peor no fue el dinero. Ni siquiera la traición. Fue darme cuenta de que durante 3 años había estado viviendo una mentira. Cada cena familiar, cada risa compartida, cada momento de tranquilidad en el que me sentía agradecida por esta segunda oportunidad de vida familiar se había construido sobre una manipulación tan hábil que ni siquiera la vi venir. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era Hood. Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Me quedé mirando el mensaje un buen rato antes de apagar el teléfono. Lo que Hood quisiera decir, no estaba lista para oírlo. No esta noche. No hasta que descubriera cómo reconstruir una vida que acababa de ser destrozada por las mismas personas en las que más confiaba. Llevaba 5 días viviendo en el Comfort Inn cuando me encontré con la señora Patterson en el supermercado. Era mi vecina desde hacía 3 años. Era la clase de mujer que siempre estaba al tanto de los asuntos de todos, pero que, de alguna manera, lo hacía parecer genuinamente preocupado en lugar de curioso. ¿Adiós? Su voz tenía ese tono particular que la gente usa cuando no está segura de si debería expresar su pésame o felicitarla. Me enteré de tu buena suerte. Me detuve en el pasillo de cereales. Una caja de avena en la mano. ¿Mi qué? Me gané la lotería, querida. Yara se lo contó a todos en la reunión de la asociación de vecinos. 8 millones. ¿Se imaginan? Los ojos de la señora Patterson brillaban de emoción. Dijo, fuiste tan generoso al darles la casa y mudarte a un buen hotel mientras buscas un lugar más adecuado para tu nuevo estilo de vida. La caja de avena se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. ¿Dijo qué? Oh, espero no haberles arruinado la sorpresa. La señora Patterson pareció repentinamente preocupada. Parecía tan orgullosa cuando nos contó cómo habías decidido darles independencia ahora que el dinero ya no era un problema. ¡Qué suegra tan atenta!, dijo. Siempre priorizando a la familia. Sentí que se me iba la cara. ¿Qué te dijo exactamente? La señora Patterson se removió incómoda, sintiendo claramente que se había metido en algo que no entendía. Bueno, dijo que te habías ganado la lotería y decidió regalarles la casa para que por fin sintieran que era realmente suya. Estaba muy emocionada, diciendo lo agradecida que estaba de que hubieras sido tan desinteresado todos estos años.
Y ahora todos podían ser felices e independientes. El supermercado parecía girar a mi alrededor. Yara no solo me había robado mi casa y mi familia, sino también mi reputación. Reescribió la historia para parecer la agradecida beneficiaria de mi generosidad en lugar de la mujer manipuladora que me había echado sin dejar a dónde ir. Dijo que estabas buscando condominios en Florida, dijo la señora. Patterson continuó bajando la voz al observar mi expresión. Dijo que siempre habías hablado de retirarte en un lugar cálido. Nunca había mencionado Florida, ni una sola vez. Pero era justo el tipo de detalle que haría la historia creíble. La clase de mentira que explicaría por qué una mujer de 66 años desaparecería repentinamente de su barrio. Fa, ¿estás bien? Te ves muy pálida. Me agaché para recoger la avena, me temblaban tanto las manos que apenas podía agarrar la caja. Estoy bien. Solo cansada. Pero no estaba bien. Al terminar mis compras un día después, me di cuenta de que Yara había hecho algo mucho más devastador que simplemente echarme. Había creado una narrativa que la hacía parecer víctima de mi inmensa generosidad. Una historia que me presentaba como la mujer adinerada que finalmente había decidido dejar que la joven y pobre familia se las arreglara sola. Fue brillante de verdad y absolutamente devastador. Esa noche recibí una llamada de mi hermana Janet desde Phoenix. Nunca habíamos sido muy cercanas, pero nos comunicábamos cada pocos meses. Acabo de hablar por teléfono con mi prima Linda y me dijo que Margaret le contó que te habías ganado la lotería. ¿Es cierto? ¿Por qué no me llamaste? Cerré los ojos sentada en el borde de la cama del hotel que se había convertido en mi mundo entero. Janet, eso no fue lo que pasó. ¿A qué te refieres? Linda dijo, tu nuera publicó algo en Facebook sobre lo agradecida que estaba por tu generosidad. Como les habías regalado la casa y comenzabas un nuevo capítulo en tu vida. Publicado en Facebook. Claro que sí. Yara se aseguraba de que la historia se extendiera por todas partes, consolidando su versión de los hechos en la mente de todos los que nos conocían. ¿Puedes ver la publicación?, pregunté, aunque me daba miedo la respuesta. No tengo Facebook, pero Linda me la leyó. Sonaba tan dulce, Fay. Habló de lo maravillosa que habías sido como suegra, de cómo los habías apoyado en los momentos difíciles y de lo emocionada que estaba de que por fin pudieras disfrutar de tus ganancias sin preocuparte por nadie más. Me sentí mal. Yara había usado cada momento genuino de nuestra relación como arma en mi contra. Cada sacrificio que hice, cada factura que pagué, cada vez que prioricé sus necesidades sobre las mías, se estaba reinterpretando como las acciones de una mujer adinerada que finalmente había decidido dejar de ser benefactora. Janet, necesito que me escuches atentamente. Dije que no me había tocado la lotería. Yara sí. Y me echó de la casa que he estado pagando. Vivo en un hotel. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que pensé que se había cortado la llamada. Janet Fay, eso no tiene sentido. ¿Por qué Linda inventaría algo así? ¿Y por qué tu nuera mentiría en Facebook? Porque está encubriendo lo que realmente hizo. Otra larga pausa. Cariño, ¿te sientes bien? Esto suena bueno, ¿estás segura de que no estás confundida? Ni siquiera mi hermana me creyó. La historia de Yara era mucho más fácil de digerir que la verdad. ¿Quién quiere creer que una madre joven sería tan cruel con la anciana que mantenía a su familia? ¿Quién quiere pensar que alguien pudiera ser tan calculador, tan manipulador? Las mentiras eran más fáciles de tragar que la realidad. Durante los siguientes días, empecé a notar las miradas. La dependienta del supermercado, que siempre había sido amable, de repente se volvió distante. La mujer de la tintorería, que solía hablar de sus nietos, apenas me miraba a los ojos. La noticia se extendía por la comunidad, y yo no era la protagonista. Margaret finalmente me llamó directamente el jueves por la noche. Estoy confundida. He estado escuchando diferentes versiones de lo que pasó contigo y Yara, y no sé qué creer. Sentí una pequeña chispa de esperanza. ¿Qué has oído? Bueno, Yara vino ayer a preguntarme si podía ayudarla con algo. Estaba llorando diciendo que se sentía fatal por cómo había ido todo con tu mudanza. Dijo que había sido muy generoso con el dinero de la lotería, pero que había habido cierta tensión porque ella y Hood querían sentirse más independientes.
La esperanza se desvaneció tan rápido como apareció. Dijo que te dolió que no quisieran que te quedaras para ayudar a administrar el dinero, que lo tomaste como un rechazo cuando en realidad solo querían demostrar que podían manejar las cosas solos. La voz de Margaret sonaba cautelosa, como si intentara no tomar partido. Me pidió que me asegurara de que estuvieras bien porque le preocupaba que te sintieras abandonada. ¿Y qué le dijiste? Le dije que te había visto salir con maletas y que te veías molesta. Empezó a llorar con más fuerza y dijo que se sentía fatal, que quizá lo habían gestionado mal, pero que estaban tan abrumados por el dinero y la atención que habían tomado malas decisiones. Cerré los ojos. Yara estaba cubriendo todas las bases, asegurándose de que incluso los vecinos que pudieran haber presenciado mi angustia la entendieran como los sentimientos heridos de una mujer generosa a la que se le había pedido con delicadeza que diera un paso atrás. Margaret, necesito que sepas la verdad. No me gané la lotería. Llevo 3 años pagando esa casa. Yara se llevó el dinero y me echó porque ya no me necesitaba. El silencio al otro lado era ensordecedor. Fay, dijo Margaret finalmente con voz amable pero escéptica. Esa es una acusación muy grave. ¿Estás segura de que no estás malinterpretando algo? Quizás hubo un malentendido sobre el dinero. No hubo malentendidos. Me dijo exactamente lo que pensaba de mí y porque ya no me necesitaba. Pero cariño, ¿por qué se tomaría la molestia de inventar una historia tan elaborada sobre tu generosidad? ¿Por qué no decir simplemente que se pelearon? Porque Yara entendía algo que yo apenas empezaba a comprender. La verdad la hacía parecer un monstruo. Pero su versión la hacía parecer una víctima de mi inmensa generosidad. Una joven que luchaba por encontrar su independencia a la sombra de una suegra adinerada que no la dejaba ir. Su historia explicaba cada extraño detalle. Porque vivía en un hotel en lugar de un apartamento de lujo. Porque parecía disgustada en lugar de festejar. Porque me había ido tan de repente sin despedirme de mis viejos vecinos. En la versión de Yara, yo era la pariente rica y difícil que se había ofendido por su deseo de independencia. Era la mujer controladora que no podía aceptar que ya no necesitaban mi ayuda. Y lo más devastador fue que la gente quería creer su historia porque era más fácil que aceptar que alguien que conocían y les agradaba pudiera ser capaz de tanta crueldad, porque preservaba su fe en la naturaleza humana creer que las disputas familiares eran solo malentendidos que se resolverían solos. Esa noche, mientras yacía en la cama del hotel escuchando el tráfico tras mi ventana, me di cuenta de que Yara había hecho más que robarme mi dinero y mi casa. Me había robado mi verdad. Me había impedido contar mi historia sin sonar amargada, delirante o vengativa. Me había atrapado en una narrativa donde yo era o una mujer generosa que debería estar agradecida por la independencia de la familia, o una anciana loca que inventaba historias disparatadas sobre la dulce y joven madre que siempre había agradecido tanto mi ayuda. Y lo peor fue que empezaba a preguntarme si alguien me creería alguna vez cuando descubriera cómo demostrar lo que realmente había sucedido. La habitación del hotel se había convertido en mi mundo entero. Y en el silencio de esas 4 paredes, los recuerdos que había estado evitando empezaron a inundarme con dolorosa claridad. Era como si perderlo todo hubiera destrozado el filtro protector que había estado usando para ver mi vida. Y ahora podía ver patrones que habían sido invisibles cuando los vivía. No dejaba de pensar en la primera vez que conocí a Yara. Jude estaba tan nervioso mordiéndose las uñas como solía hacerlo de niño cuando le preocupaba decepcionarme. Mamá, hay alguien que quiero presentarte, me dijo durante la cena en nuestro restaurante de siempre. Se llama Yara, y está bien, es especial. La forma en que dijo especial debería haber sido mi primera pista. No especial como maravillosa o asombrosa. Especial como frágil, como algo que necesita ser tratado con cuidado. Cuando la trajo a mi apartamento la semana siguiente, me impresionó de inmediato lo joven que parecía. A sus 26 años, era 8 años menor que Jude, pero algo en ella la hacía parecer aún más joven. Quizás fue la forma en que se quedó un poco detrás de él al entrar, o como apenas nos miró a los ojos cuando nos presentaron. Es un placer conocerla por fin, señora Holloway, dijo con voz suave y dulce. Jude habla de ti todo el tiempo. Llevaba un sencillo vestido de verano que parecía de segunda mano, y mantuvo las manos cruzadas sobre el regazo durante toda la visita. Cuando le ofrecí café, pidió agua. Cuando sugerí pedir pizza para cenar, insistió en que no tenía mucha hambre.
Todo en ella gritaba, pobrecita, intentando no ser una carga. Y me conmovió de inmediato. Hud le contó su historia durante esa primera visita, mientras Yara permanecía en silencio, asintiendo de vez en cuando o añadiendo algún pequeño detalle. Se embarazó joven, se casó con el padre, que resultó ser abusador, y se divorció de él cuando los niños eran pequeños. Desde entonces había luchado para llegar a fin de mes, trabajando en tiendas cuando encontraba cuidadores infantiles y viviendo en varios apartamentos baratos. Ha pasado por mucho, mamá, había dicho Hud. Y la miraba como si fuera de cristal, pero es la persona más fuerte que conozco. Había querido quererla más que eso. Había querido protegerla. Aquí estaba esta joven que claramente había tenido una vida difícil, que había sido defraudada por los hombres que deberían haberla cuidado. Y mi hijo la miraba como si fuera la estrella. Pero incluso entonces algo no encajaba. No era nada que pudiera identificar, solo la sensación de que la historia era casi demasiado perfecta, la madre soltera con dificultades, el exmarido abusivo, los dos hermosos hijos que necesitaban estabilidad. Era como un guión de película diseñado para despertar todo mi instinto maternal. Había apartado esas dudas diciéndome que estaba siendo paranoica. Quizás me sentía amenazada por la llegada de otra mujer a la vida de Hud. Quizás me preocupaba perder mi lugar como la mujer más importante de su mundo. La segunda vez que la conocí, era una persona completamente distinta, segura de sí misma, habladora, llena de opiniones sobre todo, desde el restaurante que habíamos elegido hasta la película que habíamos visto después. Había hablado de sus sueños de volver a la escuela, tal vez estudiar diseño de interiores o educación infantil. Solo quiero llegar a ser alguien, había dicho con los ojos brillantes de ambición. Quiero que mis hijos estén orgullosos de mí, ¿sabes? Era exactamente lo que cualquier madre querría oírle decir a la novia de su hijo. Tenía metas, sueños, un deseo de superarse. No solo buscaba un hombre que la cuidara. Pero al mirar atrás me di cuenta de que esa fue la última vez que la oí hablar de sus propias ambiciones. Una vez que se mudó con Hud, que se embarazó y decidieron casarse, toda esa conversación sobre estudios y carreras profesionales simplemente se desvaneció. El compromiso fue un torbellino. Un mes era la mujer independiente con grandes sueños y al siguiente me llamaba llorando porque había descubierto que estaba embarazada y Hud le había propuesto matrimonio, pero le preocupaba el dinero y si no podían costear la boda y si ella no era una esposa lo suficientemente buena. Por supuesto, yo había intervenido para ayudar con la planificación de la boda. Por supuesto, me ofrecía pagar las flores cuando su presupuesto se ajustó. Por supuesto, me ofrecía cuidar a los niños mientras ella lidiaba con las náuseas matutinas. Cada crisis había sido perfectamente oportuna, perfectamente diseñada para tocar mi fibra sensible y abrirme la cartera. Las náuseas matutinas habían sido particularmente efectivas. Yara me llamaba al trabajo con la voz débil y temblorosa, disculpándose por molestarme, pero explicando que se sentía demasiado enferma para atender a los niños, que Hud estaba trabajando y que no sabía qué hacer. Yo había empezado a aprovechar mis descansos para comer para ir a ayudar. Le llevaba sopa, llevaba a los niños al parque y limpiaba el apartamento mientras ella descansaba. Me sentí tan útil, tan necesaria. Aquí estaba una joven que confiaba en mí lo suficiente como para pedirme ayuda, que me veía como familia incluso antes de serlo oficialmente. No sé qué haría sin ti, me decía con lágrimas en los ojos. Eres como la madre que nunca tuve. Esas palabras lo habían significado todo para mí. Tras la partida del padre de Hud, tras años sintiéndome como un fracaso matrimonial, como si de alguna manera no hubiera sido suficiente. Que alguien me necesitara así se había sentido como una redención. El patrón se había establecido tan pronto, tan sutilmente, que nunca lo había reconocido como manipulación. Yara tenía una crisis, yo la resolvía, y ella estaba muy agradecida de que me sintiera la persona más importante de su mundo. Luego había un breve periodo de calma antes de que surgiera la siguiente emergencia. Su coche se averiaba el día antes de una entrevista de trabajo. La niñera cancelaba a última hora cuando tenía planes. Los niños se enfermaban justo cuando ella empezaba a sentirse segura de algo. Y yo siempre había estado ahí, siempre dispuesta a ayudar, a arreglarlo, a mejorarlo todo. Incluso el embarazo había seguido el mismo patrón. Al principio, todo iba bien. De repente empezó a tener complicaciones, problemas relacionados con el estrés que requerían reposo en cama.
Claro, alguien tenía que cuidar de los otros niños. Claro, alguien tenía que encargarse de las citas médicas y de la compra. Me siento tan culpable por pedirte que hagas todo esto, decía. Pero lo pedía de todos modos. Y lo hacía de todos modos porque, ¿qué clase de persona sería si dejara sufrir a una mujer embarazada y a 2 niños pequeños cuando tenía la capacidad de ayudar? La manipulación había sido tan suave, tan amorosa, que se había sentido como devoción familiar en lugar de explotación. Cada vez que me preguntaba si estaba haciendo demasiado, Yara tenía otro momento de vulnerabilidad que me recordaba porque me necesitaba. Lloraba por lo difícil que era estar embarazada mientras cuidaba a 2 niños. Se preocupaba por si Hood la amaba de verdad o si simplemente se sentía obligado a casarse con ella. Ella confesaba sus miedos de no ser una buena madre, de que sus hijos crecieran sin estabilidad como ella. Y yo la tranquilizaba, la apoyaba, le prometía que no estaba sola en esto, que ahora tenía familia, que siempre estaría ahí para ella. Mirando atrás, podía ver la perfección con la que me había manipulado. Había estudiado mis vulnerabilidades y las había explotado con precisión quirúrgica. Mi miedo a ser inútil. Mi culpa por la difícil infancia de Hood tras la partida de su padre. Mi deseo desesperado de ser necesaria, de importar, de ser la clase de madre y abuela que marcaba la diferencia en la vida de las personas. Ella me había dado justo lo que creía desear. Una hija que me necesitaba. Nietos que dependían de mí. Una oportunidad de ser la figura materna que siempre creí estar destinada a ser. Pero todo había sido pura actuación. Cada lágrima, cada crisis, cada momento de gratitud, había sido cuidadosamente calculado para que siguiera dando más de mí mientras ella no me daba nada a cambio. Lo peor fue darme cuenta de cuántas oportunidades había tenido de ver la verdad. La forma en que nunca había llevado a cabo ningún plan que la hubiera hecho menos dependiente de mí. La forma en que sus emergencias siempre parecían coincidir con momentos en los que yo podría haberme retirado o esperado más de ella. La forma en que me había aislado gradualmente de otras relaciones creando crisis constantes que requerían mi atención. Había dejado de almorzar con mis amigos del trabajo porque siempre tenía prisas para ayudar a Yara con algo. Había abandonado mi club de lectura porque los miércoles por la noche se habían convertido en mi noche de niñera habitual. Había cancelado planes de fin de semana innumerables veces porque Yara se sentía abrumada y necesitaba apoyo. Lenta y metódicamente se había convertido en el centro de mi mundo, asegurándose de que yo no fuera más que un recurso en el suyo. Y ahora, sentado en esta habitación de hotel con solo una maleta llena de ropa y una cuenta bancaria que me duraría quizá 2 meses, por fin comprendí la magnitud de lo que me habían hecho. Yara no solo me había quitado el dinero. Me había quitado 3 años de vida. Pasé 3 años creyendo que estaba construyendo algo significativo con mi familia. Ella me había arrebatado mi propósito, mi confianza en mi propio juicio, mi fe en mi capacidad para distinguir entre el amor genuino y la manipulación experta. Me había hecho cómplice de mi propia explotación haciéndome sentir bien a cada paso. Era la 3ª semana que vivía en esa habitación de hotel cuando finalmente decidí que tenía que volver a casa a recoger mis documentos de la renta. Lo había estado posponiendo, temiendo la confrontación, pero mi contable los necesitaba para mi planificación de la jubilación, y no podía permitirme retrasar más la presentación. Pasé 2 veces por delante de la casa antes de armarme de valor para aparcar. Todo parecía igual desde fuera. El jardín que había plantado la primavera pasada florecía de maravilla. El columpio del porche que había comprado en una venta de garaje seguía allí, aunque parecía que nadie lo usaba. Yara me abrió la puerta con una bata de seda que nunca había visto. Llevaba el pelo perfectamente peinado y maquillaje, aunque apenas eran las 10 de la mañana. No pareció sorprenderse de verme. ¿Qué quieres? Necesito sacar mis documentos de impuestos de mi habitación, mis formularios W2, los estados de cuenta de inversiones. Están en el archivador. Me miró un buen rato y luego se hizo a un lado. Date prisa. Vendrá gente más tarde. La casa se sentía diferente. No solo porque ya no pertenecía allí, sino porque las cosas habían cambiado. Había una cafetera nueva y cara en la encimera de la cocina. Bolsas de compras de diseñador estaban esparcidas por la mesa del comedor. Por la ventana, pude ver una camioneta nueva en la entrada. Buen coche, dije sin poder disimular la amargura en mi voz.
Hood necesitaba un transporte fiable para el trabajo, respondió Yara, sin mirarme a los ojos. Subí las escaleras hasta la que había sido mi habitación durante 3 años. Estaba completamente vacía, sin rastro alguno de mi vida allí. El archivador había desaparecido. ¿Dónde están mis archivos?, pregunté desde la escalera. ¿Qué archivos? Bajé con el corazón acelerado. Mi archivador. Todos mis documentos financieros. ¿Dónde los pusiste?, preguntó Yara encogiéndose de hombros. No sé de qué hablas. No había ningún archivador ahí cuando limpié la habitación. Yara, ese archivador tenía 20 años de registros financieros. Declaraciones de impuestos, estados de cuenta de inversiones, pólizas de seguro. No puedes simplemente tirar los documentos financieros de alguien. No tiré nada que te perteneciera. Quizás no sepas dónde guardaste las cosas. Sentí esa rabia familiar creciendo en mi pecho, pero esta vez estaba mezclada con pánico. Esos documentos no eran solo papeleo. Eran prueba de todo lo que había pagado, de cada transacción, de cada sacrificio que había hecho por esta familia. Quiero echar un vistazo, dije. Esos archivos tienen que estar en algún lugar. No. La voz de Yara era firme. Ya no vives aquí. No puedes andar por mi casa revolviendo mis cosas. ¿Tu casa? Las palabras salieron más nítidas de lo que pretendía. Llevo 3 años pagando la hipoteca de esta casa. Fue tu decisión. Nadie te obligó a pagar nada. La miré fijamente viéndola con claridad quizás por primera vez. La joven dulce y vulnerable había desaparecido por completo. En su lugar había alguien fría, calculadora y sin ningún remordimiento. Necesito esos documentos, Yara. Si los tiraste, necesito saberlo para poder solicitar duplicados a mi banco y a mi empleador. Te dije que no sé nada de documentos. Pero algo en su voz, una ligera vacilación, me hizo mirarla con más atención. Estaba mintiendo. Sabía exactamente qué había pasado con mis archivos. Bien, dije. Contactaré a mi abogado para conseguir copias de todo. Por un instante vi un destello en sus ojos. No miedo exactamente, sino preocupación. Me fui sin decir nada más, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que me faltaba algo importante. Algo sobre su reacción cuando mencioné que quería obtener copias de mis registros financieros. Esa noche llamé a mi banco para solicitar los estados de cuenta de los últimos 3 años. Fue un proceso tedioso, pero necesitaba reconstruir mis registros financieros de todos modos para fines fiscales. La señora Holloway, la representante de atención al cliente, me dijo: veo que ha tenido bastante actividad en sus cuentas últimamente. ¿Quiere que incluya el depósito de lotería del martes pasado? Casi se me cae el teléfono. Lo siento. ¿Qué depósito? El depósito de $47,000 del martes, 15 de marzo. La anotación dice que es un premio de lotería. Me temblaron las manos. ¿Puede contarme más sobre ese depósito? ¿De dónde salió? Aparece como un depósito directo de la Lotería del Estado de California. ¿Quiere que le envíe los detalles por correo electrónico? Sí, por favor. Enseguida. Colgué y me quedé mirando el teléfono con la mente acelerada. Un ingreso de lotería en mi cuenta el martes. El correo llegó en cuestión de minutos. Y cuando abrí el archivo adjunto, todo quedó claro. El ingreso era de $47,000 y algo más. La anotación indicaba que se trataba de las ganancias después de impuestos de un billete de lotería comprado en la gasolinera Murphy's de Elm Street. El número del billete figuraba junto con la fecha de compra, 1 de marzo, el día en que le di a Yara $20 para que comprara gasolina mientras yo cargaba. Pero ese no era el detalle más importante. El más importante estaba en la sección de información de la cuenta. El billete ganador se había comprado con mi tarjeta de débito. Observé el documento, leyéndolo una y otra vez. Yara lo había comprado con mi tarjeta, lo que significaba que legalmente me pertenecía, pero ella había reclamado el premio de $8 millones. ¿Cómo era posible? Llamé al servicio de atención al cliente de la comisión de lotería, recorriendo menús automatizados hasta que me atendió una persona. Necesito verificar información sobre un billete ganador, le dije al representante.
Creo que pudo haber un error en el proceso de reclamación. ¿Puedo ayudarle con eso? ¿Podría proporcionarme el número de la multa? Leí el número en mi extracto bancario. Veo la multa aquí. Fue reclamada el 20 de marzo por Yara Hallow. Hubo una pausa. ¿Tiene usted parentesco con la reclamante? Es mi nuera, pero el billete se compró con mi tarjeta de débito de mi cuenta. ¿Tiene constancia de ello? Otra pausa. Señora, estoy demostrando que el billete se compró con una tarjeta de débito que termina en 78.42. ¿Es su tarjeta? Sí, lo es. Vaya, qué raro. Normalmente quien posee el billete físico se considera el propietario, independientemente de cómo se haya comprado. Pero si dice que el billete se compró con su tarjeta sin su permiso, no, ella tenía permiso para usar mi tarjeta para gasolina, pero no creo que tuviera permiso para reclamar el premio de la lotería de un billete comprado con mi dinero. Señora, parece que podría ser un asunto legal. Reclamaron la multa de buena fe, pero si hay una disputa sobre la propiedad basada en cómo se compró, quizás convenga consultar con un abogado. Colgué y me senté en la habitación del hotel, mirando los documentos esparcidos sobre la cama. Por primera vez en semanas, sentí algo más que desesperación. Sentí esperanza. Yara había cometido un error. En su afán por reclamar el premio, pasó por alto que el boleto se compró con mi tarjeta de mi cuenta. Había asumido que la posesión del boleto físico era lo único que importaba, pero la ley podría verlo de otra manera, sobre todo si yo pudiera demostrar que los $20 usados para comprar el boleto salieron de mi cuenta, y que Yara no tenía derecho legal a reclamar las ganancias de un boleto que en realidad no había pagado. Pensé en los $47,000 que habían ingresado en mi cuenta. Claramente la comisión de lotería había intentado inicialmente pagar las ganancias a la cuenta asociada a la tarjeta usada para la compra, pero de alguna manera Yara había redirigido el premio mayor hacia ella misma. A la mañana siguiente llamé a 3 abogados diferentes antes de encontrar uno especializado en disputas de lotería. La oficina de Martin Greenberg estaba en el centro y accedió a verme esa tarde. Es un caso interesante, dijo después de revisar los documentos que le había traído. La ley es bastante clara sobre la propiedad de los billetes de lotería. Si alguien compra un boleto con fondos de otra persona sin su conocimiento ni consentimiento para la compra, el boleto pertenece legalmente a la persona cuyo dinero se usó. Pero ella tenía permiso para usar mi tarjeta para gasolina. ¿Le diste permiso específico para comprar billetes de lotería? Recordé ese día. No. Le di $20 y le dije que los usara para gasolina. Nunca dije nada sobre billetes de lotería. Entonces tienes un caso. La pregunta es si podemos probar que el billete se compró sin tu consentimiento expreso y si podemos demostrar que tu nuera reclamó a sabiendas ganancias que legalmente te pertenecen. Se recostó en su silla. Háblame de tu relación con ella. ¿Alguna vez ha usado tu dinero para otros fines sin preguntar? Durante la siguiente hora le conté todo. Los pagos de la hipoteca, los servicios públicos, la compra, las constantes emergencias que siempre parecen requerir mi intervención financiera. Cuanto más hablaba, más interesado se mostraba. Señora. Señor Holloway, dijo finalmente, creo que podría tener algo más que una simple disputa de lotería. Lo que describe parece un patrón de explotación financiera combinado con el problema del billete de lotería. Podríamos estar considerando cargos por fraude. Por primera vez en un mes sonreí. Una sonrisa sincera. ¿Cuánto tiempo cree que tardará esto? Depende de lo rápido que su nuera quiera llegar a un acuerdo, porque tengo el presentimiento de que no querrá que esto llegue a los tribunales. 3 semanas después de contratar a Martin Greenberg, estaba sentado en su oficina mientras él hacía la llamada. Eso lo cambiaría todo. Insistí en estar presente cuando contactó al abogado de Yara, pues quería escuchar su reacción de primera mano. Soy Martin Greenberg, representante de Fa Holloway, dijo por el altavoz del teléfono. Creo que su cliente tiene unos documentos que pertenecen a mi cliente. La voz del otro lado era nítida y profesional, señor Greenberg. Mi cliente ya le ha dicho a la señora Holloway que no tiene ningún documento suyo. Es interesante porque tenemos una orden judicial para examinar el contenido del archivador que fue sustraído de la habitación de la señora Holloway. El que su cliente afirmó que no existía. Silencio al otro lado.
Martín me sonrió y continuó. También tenemos algunas preguntas sobre un billete de lotería comprado con la tarjeta de débito de la señora Holloway el 1 de marzo. Su cliente reclamó el premio de ese billete. Nos gustaría discutir las implicaciones legales. Necesito hablar con mi cliente y luego me pondré en contacto con usted. Por supuesto, pero debo mencionar que estamos preparados para presentar cargos civiles y penales si no podemos resolver este asunto rápidamente. El fraude de lotería es un delito grave, como seguramente ya sabe. La llamada terminó y sentí algo que no había experimentado en meses, satisfacción. ¿Cuánto cree que tardaremos en tener noticias?, pregunté. No mucho. Nadie quiere que un caso de fraude de lotería llegue a juicio. Demasiada publicidad, demasiado riesgo. Tenía razón. El abogado de Yara me devolvió la llamada en 2 horas. Mi cliente está dispuesto a negociar un acuerdo. La reunión se programó para el viernes siguiente en la oficina de Martín. Pasé la semana preparándome emocionalmente para volver a ver a Yara, sabiendo que esta vez sería diferente. Esta vez tenía pruebas. Esta vez sí tenía poder. Cuando Yara entró en la sala de conferencias, apenas la reconocí. Habían desaparecido la costosa bata de seda y el maquillaje de diseñador. Parecía agotada, asustada y mucho mayor de sus 31 años. Jude estaba con ella, con el rostro pálido y demacrado. Se sentaron frente a Martín y a mí, y por un momento nadie habló. Finalmente Martín rompió el silencio. Empecemos con el billete de lotería. La señora Holloway tiene registros bancarios que muestran que el billete ganador se compró con su tarjeta de débito, usando fondos de su cuenta. Su cliente reclamó las ganancias de un billete que no le pertenecía legalmente. El abogado de Yara, un hombre de aspecto nervioso llamado Richards, se removió incómodo. A mi cliente le dieron permiso para usar la tarjeta para gasolina. Martín respondió con suavidad. No para juegos de azar. La señora Holloway nunca dio su consentimiento para la compra de billetes de lotería, lo que significa que el billete legalmente le pertenecía. Deslizó un documento sobre la mesa. Esta es una declaración de la Comisión de Lotería que confirma que el pago inicial se intentó a la señora. La cuenta de Holloway, donde se depositan automáticamente las ganancias menores al comprar un boleto con una tarjeta registrada. Su cliente los contactó alegando un error y se redirigió el premio mayor. Vi cómo la cara de Yara se desmoronaba al comprender las implicaciones. Pero eso no es todo. Martín continuó. También hemos estado examinando los registros financieros de la señora Holloway durante los últimos 3 años. ¿Quiere ver lo que encontramos? Abrió una carpeta gruesa y empezó a ordenar extractos bancarios, registros de hipotecas y facturas de servicios públicos. La señora Holloway pagó $247.000 en hipotecas por una casa cuya escritura no figuraba. Pagó $18.000 en facturas de servicios públicos, $31.000 en compras de comestibles para una familia de 5, y $12.000 en gastos médicos para niños que no estaban legalmente a su cargo. Las cifras seguían llegando, cada una como un golpe físico. Sabía que los había estado apoyando, pero viéndolo todo así, la magnitud de mi contribución financiera era asombrosa. En total, la señora Holloway invirtió $342.000 para apoyar a la familia de su cliente durante 3 años. Y cuando su cliente ya no necesitó ese apoyo, no solo terminó la relación, sino que también robó el premio de la lotería que legalmente le pertenecía. Yara rompió a llorar. No eran las lágrimas manipuladoras que había visto tantas veces, sino los sollozos desesperados de alguien cuyo mundo se derrumbaba. No lo sabía, susurró. No sabía que el billete era legalmente suyo, pero tú sí sabías que lo había comprado con su dinero, dijo Martín en voz baja. Y sabías que llevaba años manteniendo a tu familia. Sin embargo, cuando reclamaste el premio, la sacaste de la casa que había estado pagando. Jude habló por primera vez. Mamá, lo siento mucho. No sabía nada de la multa. No sabía nada de esto. Miré a mi hijo y vi un remordimiento genuino en sus ojos por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Pero aún no estaba lista para perdonarlo. Había elegido a Yara en lugar de a mí cuando más importaba. Esto es lo que estamos dispuestos a ofrecer, dijo Martín. La señora Holloway aceptará el premio total de la lotería de $8 millones, menos impuestos.
A cambio, no presentará cargos penales por fraude ni exigirá el reembolso de los $342,000 que invirtió para mantener a la familia de su cliente. Richards pareció aliviado. Eso parece razonable. Aún no hemos terminado, interrumpió Martín. La señora Holloway también quiere la casa. La habitación quedó en silencio sepulcral. La casa que ha estado pagando. La casa donde invirtió 3 años de hipoteca. Su cliente puede comprarla a precio de mercado o la señora Holloway tomará posesión. No podemos permitirnos comprar su parte sin el dinero de la lotería, dijo Yara entre lágrimas. Entonces tendrás que buscar otro lugar donde vivir. Observé a Yara procesar esto, viéndola darse cuenta de que estaba a punto de perderlo todo. El dinero, la casa, la vida cómoda que había construido gracias a mi generosidad. Hay una cosa más, dije, hablando por primera vez desde que empezó la reunión. Quiero mi archivador de vuelta. Todo. Todos los documentos. Yara asintió con tristeza. Está en el garaje. Tenía miedo de que encontraras algo que probara que te debía dinero. Sí que me debes dinero, dije con calma. Me debes $342,000 más 3 años de mi vida, pero estoy dispuesta a reclamar incluso si aceptas estas condiciones. La negociación duró otra hora, pero el resultado nunca estuvo en duda. Yara firmó los papeles transfiriéndome el premio de la lotería junto con la escritura de la casa. A cambio acepté no presentar cargos penales. Mientras se preparaban para irse, Hood se me acercó con vacilación. Mamá, ¿podemos hablar? Sé que metí la pata, pero tal vez podríamos. No, dije en voz baja. No podemos. Parecía atónito. Pero soy tu hijo. Eras mi hijo, pero la elegiste a ella antes que a mí cuando más te necesitaba. Te quedaste ahí, viéndola echarme de mi propia casa, y no dijiste nada. Estaba confundido. No entendía lo que estaba pasando. Tú entendías lo suficiente. Simplemente no te importó lo suficiente como para defenderme. Recogí mis papeles y me puse de pie. Adiós, Hood. 6 meses después estaba sentado en el columpio del porche de mi casa, ahora legalmente mía, viendo cómo el atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y rosas. Los $8 millones estaban invertidos de forma segura, ganando lo suficiente como para no tener que volver a preocuparme por el dinero. Yara. Y Hood se había mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Me enteré por Margaret de que Yara por fin había conseguido trabajo en un centro de llamadas, trabajando 40 horas semanales por primera vez en su vida adulta. Hood seguía en el almacén haciendo horas extras para ayudar a pagar el alquiler. Le habían preguntado a Margaret si estaría dispuesta a dejarles visitarme, sobre todo por el bien de los niños. Pero no estaba lista. Quizás nunca lo estaría. Aprendí algo importante durante esas semanas en la habitación del hotel. Había pasado gran parte de mi vida intentando ser necesaria, intentando demostrar mi valía con lo que podía dar a los demás, que había olvidado cómo valorarme a mí misma. El dinero no era la verdadera victoria. La verdadera victoria fue comprender que no necesitaba la aprobación de nadie para ser valiosa. No necesitaba comprar amor ni ganarme el afecto con sacrificios. Yo era suficiente. Yo sola era suficiente. Margaret vino esa noche con un guiso y chismes de la reunión de la asociación de vecinos. Yara volvió a preguntar por ti, dijo mientras nos sentábamos juntas en el porche. Quería saber si parecías feliz. Pensé en esa pregunta. ¿Era feliz? A veces me sentía sola. Extrañaba a mi familia. Extrañaba sentirme necesitada, pero ya no estaba amargada. No estaba enojada. Dile que estoy contenta, dije finalmente. Eso es más de lo que era cuando intentaba hacer felices a todos los demás. Margaret asintió. Te ves diferente, en paz. Tenía razón. Por primera vez en mi vida adulta, vivía para mí misma, tomando decisiones basadas en lo que quería, no en lo que los demás necesitaban de mí. Era una sensación extraña, pero no desagradable. Mientras veía salir las estrellas esa noche, pensé en la mujer que había sido 3 años atrás. Desesperada por ser útil, por importar, por tener un propósito. Había encontrado todo eso, pero no de la forma que esperaba. Importaba porque me defendía.
Tenía un propósito porque elegí valorar mi propia dignidad por encima de la comodidad ajena. Era útil porque había aprendido a usar mis recursos sabiamente para mí, en lugar de para quienes daban por sentado mi generosidad. Había pagado un alto precio por esas lecciones. Pero sentado en mi casa, ahora mi verdadero hogar, supe que había valido la pena. Algunos podrían llamar venganza a lo que hice. Pero no fue venganza. Fue justicia. Y a veces la justicia se parece a una anciana sentada en el columpio de su porche, finalmente libre para vivir la vida a su manera. Ahora siento curiosidad por ustedes, quienes escuchan mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Mientras tanto, les dejo en la pantalla final 2 historias más que son favoritas del canal y que sin duda les sorprenderán. Gracias por seguir hasta aquí.